Saludos y mis mejores deseos para todos. Hoy quiero dejarles este último mensaje de nuestra serie Corrupción, un virus que tiene cura. La semana pasada me dirigí a quienes en algún momento se les ha delegado la función de representar la balanza de la justicia en el país y les advertí de parte de Dios que aprovecharse de otros para ganar dinero o para tener ventaja es algo que Dios detesta, pues Él es quien fija los parámetros de la justicia. Que quien gana deshonestamente en los negocios y en la vida trae maldición o calamidad a los bienes que posee, a la familia y a su propio carácter. Y que para no convertirnos en esclavos de las cosas materiales, necesitamos hacer a Dios y a su Hijo Jesucristo el Señor de nuestras vidas, siendo fieles a Él y dando a Él el primer lugar de nuestro corazón por encima de cualquier cosa material, de cualquier posición de poder o de cualquier persona que queramos agradar. Hoy voy a hablarles de dos funcionarios públicos del primer siglo que recibieron el mensaje del Evangelio. Uno directamente de parte de Jesús, el otro directamente de parte del apóstol Pablo. Uno, un judío, despreciado y corrupto cobrador de impuestos de parte de Roma, llamado Zaqueo. El otro llamado Félix, gobernador romano, ante quien las autoridades religiosas judías y perseguidores de Pablo presentaron acusaciones vagas y sin argumentos. Comencemos entonces con Félix y vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, desde el versículo 24 al 27. Dice: unos días después, Félix regresó con su esposa Dúrsila, quien era judía. Mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. «Vete por ahora», le dijo. «Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte». También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. La conversación de Pablo con Félix llegó a ser tan personal que este último se sintió redargüido. Félix tomó la mujer de otro hombre y mantenía hábitos corruptos en su gestión de gobierno. Dúrsila era hija de Herodes Agripa. Ella desobedeció la ley judía al divorciarse de su esposo y casarse con Félix. La conversación con Pablo fue atendida con mucho interés hasta que el apóstol se enfocó en los asuntos de la justicia, el control propio y el juicio que vendrá. Como vemos por la lectura, esto produjo mucha ansiedad en Félix, quien se sintió confrontado por estas palabras. Muchas personas se sentirán muy felices al hablar acerca de lo que Jesús hizo para reconciliarnos con Dios, con su propósito eterno, siempre y cuando no se inmiscuyan en su vida personal. Cuando esto sucede, algunos se resisten o huyen. Los sobornos eran tan comunes en casos como el de Pablo que Félix lo esperaba, eso es lo que entendemos. El soborno que Félix esperaba podría haber sido para asegurar que Pablo por lo menos recibiera una nueva audiencia, no necesariamente para liberarlo. Esta situación es similar hoy cuando en muchos países se posponen o se suspenden las audiencias de quienes llevan procesos judiciales. ¿Has sabido sobre eso? Muchos presos son presionados para que paguen a los funcionarios a fin de recibir lo que es su derecho y se mantienen en prisión para complacer a alguien de rango más alto en el gobierno. Esto también ocurre. Y debido a que la situación con los judíos en ese tiempo era volátil, Félix dejó a Pablo
prisión para apaciguar a las autoridades judías. Sin embargo, finalmente Félix fue destituido de su cargo 2 años después de la audiencia que tuvo con Pablo, porque no pudo mantener la paz entre judíos y gentiles en ese lugar, Cesarea. Pablo es un modelo para quienes se comprometen con el evangelismo y el discipulado. El apóstol nos muestra que las buenas nuevas no tienen real eficacia hasta que los principios y la enseñanza de Cristo no cambien la vida de cada persona que lo recibe. Si cada uno de nosotros se niega a pagar sobornos para librarse de la acción de algún político en el gobierno, de algún funcionario militar o policial, incluso pagar sobornos para obtener justicia o servicios básicos, solo así dejaremos de sostener indefinidamente la corrupción. Con esta pequeña y gran acción se puede marcar la diferencia y mostrar la diferencia que hace Cristo en nuestras vidas hoy. ¿Estás siendo presionado a pagar soborno para librarte de la acción de algún político en el gobierno, de algún funcionario militar o policial? ¿Estás siendo presionado a pagar sobornos para obtener justicia o servicios básicos? Como seguidor de Jesús, ¿seguirás el ejemplo de Pablo? Ahora quiero hablarte a ti que estás en la posición de Félix. Estás en algún cargo de gobierno, judicial o con la autoridad para tomar decisiones que afectan la vida de otros en tu entorno. Escuchas gustosamente el mensaje de lo que Jesús hizo para reconciliarte con Dios, el mensaje de su amor y de sus bendiciones, el mensaje de su propósito eterno para ti. Pero ¿cómo te sientes cuando ese mismo mensaje te llama a reconocer que tu egoísmo, corrupción y pecados te alejan de Dios y de su propósito? ¿Eliges negar tu verdadera condición espiritual? ¿No será que por eso prefieres una religiosidad superficial donde solo buscas beneficios de un Salvador sin abrazar a un amo y Señor? Quiero que observes ahora a otro funcionario público corrupto y su respuesta al mensaje de Jesús. Si has pertenecido a la iglesia desde pequeño, seguramente has escuchado su nombre. Voy a hablar de Zaqueo. Él es un ejemplo pero hacia la dirección correcta. Un judío, funcionario público, que cobraba impuestos para Roma. Uno de los publicanos corruptos que se enriquecían descaradamente aprovechándose de su posición. Incluso en los tiempos de Jesús, ser un publicano te ubicaba en el grupo de peor reputación frente a la gente. ¿Habrá algún tipo de funcionario que solo al ver su uniforme o saber que trabaja para X dependencia genera desconfianza y rechazo en la mayoría de las personas? Si lo has pensado, debes colocar allí a la imagen de Zaqueo. Jesús, al observar que había subido a la rama de un árbol y que desde allí lo miraba con atención, le dijo que esa noche cenaría con él en su casa. No sabemos cuál fue la enseñanza que recibió de Jesús en aquella cena que compartieron frente a muchas personas, pero sí sabemos cuál fue su respuesta. Una respuesta que reflejaba su arrepentimiento de manera visible, haciendo restitución, como lo leemos en Lucas 19, del 8 al 10. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguno con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser verdaderamente hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Sabes? Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Y esto fue lo que hizo Zaqueo. Confesó sus pecados y decidió abandonarlos.
Esto fue lo que recibió Zaqueo, la misericordia del Señor. Es propio de la naturaleza humana esconder el pecado y ocultar las faltas contra Dios y contra otros. Sin embargo, no es posible renunciar y abandonar un hábito destructivo como lo son los hábitos de corrupción, si primero no los reconocemos y los confesamos ante Dios y ante aquellos que están cerca y que pueden estar cerca para ayudarnos. Mientras no admitamos y renunciemos a nuestros pecados de corrupción, como lo hizo Zaqueo, sufriremos en nuestra vida emocional, en nuestra relación con los demás y sobre todo en nuestra relación con Dios. Hay algo en nosotros que, como Félix, se niega fuertemente a admitir que estamos equivocados. Pero el primer paso hacia el gozo del perdón es la confesión. Por cierto, confesar tus pecados ante Dios sin arrepentimiento, sin el firme propósito de hacer lo correcto, sin la firme propósito de corregir lo que está mal, como lo hizo Zaqueo, equivale a hipocresía y equivale a engañarte a ti mismo. Sin arrepentimiento no habrá verdadero cambio y un cambio perdurable. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo cambiará esta situación que estamos viviendo? La respuesta es que todo cambio comienza con arrepentimiento, uno verdadero y sincero. La Biblia muestra el arrepentimiento como un cambio de mente y corazón. No es un cambio superficial de opinión, va más allá del concepto que tenemos acerca de algo. Más bien se trata de una transformación profunda para que veamos y valoremos a Dios y a Jesús por encima de nosotros mismos, por encima de nuestros deseos egoístas y por encima de toda persona, ideología o cosas materiales. El arrepentimiento genera cambios y los cambios evidencian que una persona se arrepintió. Esto se debería ver en las pequeñas decisiones que tomamos día a día. Por ejemplo, en los favores que decidimos no recibir al entender que esto es un beneficio momentáneo que forma parte de una red de corrupción de la que hemos decidido salir para no regresar. Un cambio contundente que podemos dar como evidencia de verdadero arrepentimiento es comenzar con reconocer que el soborno, la extorsión, así como el aprovechamiento de nuestra posición para adquirir ganancias deshonestas o privilegios son pecados que nos han dañado como nación y nos han alejado de Dios y de sus caminos de bendición. Cuando hacemos a Jesús nuestro Señor y nuestro único Salvador, conscientes de nuestra culpa y de sus consecuencias, podemos entonces pedir misericordia, convencidos que Él llevó las consecuencias de nuestros pecados y nos presenta completamente limpios de nuestra maldad ante el Padre. Tú representas a Venezuela, por eso te hablaré dándote su nombre. Venezuela, ¿te mantendrás en el estancamiento que la corrupción y las faltas contra Dios y contra otros traen a tu vida? Venezuela, ¿estás dispuesta con la ayuda del Espíritu Santo a reconocer, confesar y renunciar al pecado para experimentar la alegría del perdón y la libertad que Dios te da? ¿Deseas escuchar a Jesús respondiéndote: la salvación ha venido hoy para ti, Venezuela, porque has demostrado que soy tu Señor? He venido a buscar a los que como tú han caminado por generaciones en la corrupción, el soborno, la estafa y la extorsión. He venido a salvar a los que como tú están perdidos en su maldad y egoísmo, ese que los ha llevado a la ruina y a la destrucción. Quiero invitarte hoy a que pienses en esto. ¿Qué de lo que hoy has escuchado ha tocado profundamente tu corazón? ¿Qué paso necesitas dar? ¿Con quién podrías también compartir
eso que ha tocado profundamente tu decisión, tu corazón y esa decisión que hoy te dispones a tomar. Vamos a orar. Y quiero que me acompañes en esta oración si hoy quieres abrir tu corazón plenamente a Jesús. Dile conmigo, querido Dios, reconozco que te necesito y reconozco que mi egoísmo me ha alejado de ti. Reconozco que he tomado muchas decisiones sin tomarte en cuenta a ti. Pero hoy me acerco a ti, también reconociendo que enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz, llevando el castigo que yo merecía por mis pecados contra ti, por mi indiferencia, por mi rebelión contra ti. Hoy abro mi corazón y hago a Jesucristo el Señor de mi vida, el dueño de todo mi ser, para que me enseñe, me dirija, ordene mis pasos. Lo hago a Él la fuente que llene cada uno de mis vacíos. En Él confiaré para esta vida y para la eternidad. Gracias, porque al abrazar a Jesucristo, quien resucitó de la muerte, Él hoy me viste con su vida recta. Y me das tu Espíritu Santo, Dios, para vivir de una manera diferente, de una manera que te agrade a ti, de una manera que refleje tu vida en mí. Gracias por lo que estás haciendo hoy en mi corazón. Te entrego mi nación, Venezuela, y te pido, Señor, para que traigas al corazón de nuestra nación ese arrepentimiento profundo y esa transformación que traerá sanidad a nuestra tierra y a nuestra gente. Gracias por lo que estás haciendo hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ven Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, oh Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven Espíritu,
caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia